En la época colonial, quienes deseaban casarse tenían que elegir entre los afectos y las conveniencias familiares. Poco a poco fue teniendo mayor peso el amor romántico, entendido como la elección de la pareja con base en las preferencias personales y la atracción sexual y no en las obligaciones sociales. Pero en el México posrevolucionario, esta libertad individual fue cuestionada porque las autoridades sanitarias consideraron que era importante que al elegir a la pareja, los futuros contrayentes no pensaran en ningún tipo de convención social o interés económico o sentimental, sino en quién podía ser la persona mejor dotada en lo físico, en lo mental, para mejorar a la especie. Es decir, ellos hablaban de abandonar el amor romántico en pro de el bien de la humanidad, del amor a la patria, de lo que se denominaba entonces el mejoramiento de la raza. Bueno, detrás de estas políticas estaba la eugenesia, que era un pensamiento médico-social, de acuerdo con el cual las personas no debían elegir para el matrimonio con base en los sentimientos, sino de una manera científica, ¿no? Que también era importante que las políticas migratorias, no aceptar a personas que llamaban defectuosos, lo que hoy llamaríamos discapacitados o con capacidades diferentes, y en general, bueno, influir sobre estas políticas. ¿Cuándo empieza realmente abiertamente esta política? En 1926, cuando el Código Sanitario plantea la necesidad del certificado médico prenupcial. Esto quería decir que ningún juez del registro civil o ministro o sacerdote de algún culto podía casar a una persona si ésta no tenía un certificado autorizado por 2 médicos que dijera que no padecía ninguna de las enfermedades que se consideraba que degeneraban la especie, como la tuberculosis, la sífilis, el alcoholismo, incluso el cáncer se llegaba a considerar dentro de estas enfermedades. Bueno, para impulsar sus ideas emplearon diferentes estrategias. Desde el punto de vista del campo biológico, trataron de evitar los matrimonios disgénicos, que llamaban ellos. Desde el punto de vista jurídico, establecieron el certificado médico prenupcial. Y desde el punto de vista social, trataron de convencer a la población de que lo que le convenía era seguir estas políticas, elegir pensando en la descendencia y no en lo que se sentía desde el corazón. Y bueno, por un lado, en cuanto a los medios que emplearon los eugenistas, iban desde los spots en el radio o algunas imágenes que aparecían en el cine, algún lema detrás de las recetas, pequeñas proyecciones y conferencias donde trataban de convencerlos. Pero además otro de los medios que usaron fue luchar porque en las escuelas, desde los niños pequeñitos, se impartiera educación sexual. Pero ellos entendían educación sexual precisamente como esta política de elegir, no con base en la atracción, ¿sí? Al contrario, están promoviendo siempre la castidad, sino con base en esta política racional. Y dicen, los eugenistas no estamos contra el amor. Bueno, estamos contra el amor-pasión, pero no contra este amor que es característico de los pueblos avanzados. Entonces, estas fueron básicamente las políticas que emplearon. Por un lado, los reglamentos, pero por otro lado, las políticas de educación dirigidas a la población. Como podemos suponer, hubo una oposición
de muchos sectores a estas políticas. Podemos decir que las políticas eugenistas fueron motivo de diferencias profundas entre el Estado y la población, entre diferentes miembros de las profesiones sanitarias y también que agudizaron pues las diferencias que ya había entre el Estado posrevolucionario y la Iglesia. Desde el punto de vista legal, por ejemplo, varios abogados discutían qué posibilidades había de aplicar realmente el certificado médico prenupcial. Unos decían que las había, puesto que la Constitución había dado al Departamento de Salubridad Pública, que entonces era la máxima autoridad sanitaria, poder dictatorial para actuar en asuntos de salubridad. Otros decían que aunque esto fuera cierto, difícilmente aceptaría la población algo que afectaba no solo su derecho, sino también una necesidad fundamental de la sociedad, que era el matrimonio, ¿sí? Y otros decían que aunque se aplicara, pues sería letra muerta, porque sin duda muchas personas dejarían de casarse por lo civil o incluso por la Iglesia, si es que estas políticas se le imponían. Por otro lado, también hubo diferencias entre los médicos y otros profesionales de la salud entre sí, porque aunque los higienistas simpatizaban con las políticas eugenistas, había diferencias, ¿sí? A los higienistas les importaban los enfermos, ahora, en el presente. En cambio, los eugenistas pensaban solo en el futuro. No tenían una compasión especial por los enfermos, sino que querían que la enfermedad se acabara. Los higienistas pensaban que se podían hacer cosas con salud materno-infantil, con higiene, con educación de la población, y en cambio los eugenistas consideraban que estas políticas podían ser hasta negativas, porque no permitían que la naturaleza actuara por sí sola, ¿sí? Permitiendo la supervivencia de los más aptos y la eliminación de los indeseables, así decían, o de los defectuosos, ¿sí? Y bueno, desde luego hubo oposición de la población, que como decía al principio, incluso dejó de casarse, pero vemos que poco a poco se fue creciendo el número de personas que se casaban por la Iglesia, fue creciendo el número de personas que se casaban por lo civil y disminuyendo el de los que se casaban solo por la Iglesia, de modo que en los años 60 la población aceptaba el certificado médico prenupcial para ver si había sífilis o tuberculosis, y ya los futuros contrayentes ni pensaban siquiera en lo que había significado en otro tiempo para lo que se consideraba la libertad individual.